En Ancient Top 10, un barco que llevaba más hombres que un portaaviones moderno. Su cubierta era más grande que un campo de fútbol americano. Intenten comprender lo que se necesitaría para construir algo así. El Titanic del mundo antiguo. Era el barco de pasajeros más lujoso jamás construido. Un letal barco torpedo que salvó una nación. El trireme era el arquetipo de la guerra naval antigua. Un barco de 2000 años con tecnología a bordo que aún sigue en uso. Eran muy opulentos, extraordinarios. Fueron grandes hazañas de la ingeniería. Y la primera nave acorazada de la historia. Este era un barco increíble. La Bestia del Este. Los diseños navales más avanzados de su tiempo. ¿En qué lugar estarán en esta increíble lista de Ancient Top 10 milenaria? La expansión del comercio, la cultura y la civilización, la toma de tierras e invasiones, muchas cosas en el mundo antiguo eran influenciadas por los barcos. Algo que separa a los humanos del resto del mundo natural es nuestro deseo y capacidad de explotar nuestros alrededores. Y en el mundo antiguo, eso no habría sido posible sin barcos asombrosos. Hace miles de años, las vías acuáticas eran parte esencial de la vida y la clave del dominio militar. Tendemos a pensar en los mares como límites, pero de hecho si vivías en cualquier civilización antigua, estas eran las autopistas. Si podías dominar las olas, básicamente podías dominar el mundo. Esta semana, los barcos antiguos. Las naves más asombrosas calificadas según cuán avanzadas eran para su tiempo. Llegando directo al número 10. La devastadora nave de fuego fenicia. La nave de fuego se ha usado a través de la historia. Es tan simple como dirigir una bomba de fuego flotante hacia tu enemigo. Durante el siglo IV a.C., Alejandro Magno estaba en guerra con los fenicios. Atacó la ciudad isleña de Tiro. Era un puerto estratégico en lo que ahora es el Líbano, en la costa del mar Mediterráneo. Alejandro quería expandir el imperio macedonio hasta Asia, y conquistar Tiro era la clave. Para llegar allí, construyó un gigantesco terraplén y empujó 2 enormes torres de asedio a través de él. Sin embargo, los fenicios tenían un truco. Contraatacaron con un barco fenicio de fuego. El armazón de madera de las torres las hacía muy vulnerables a esta ingeniosa arma flotante. El diseño de un barco de fuego, de hecho, es sorprendentemente complicado, porque los barcos se hacen de madera que se humedece, lo que tiende a extinguir el fuego. El fuego necesita oxígeno para seguir ardiendo. Los fenicios realmente se enfrentaron a ese problema de diseño y lo resolvieron muy bien. Los fenicios tomaron un viejo barco de carga y lo llenaron con material combustible. Tenía 2 mástiles donde colgaron calderos llenos de líquidos inflamables. Encendieron fuego al barco y lo dirigieron hacia el terraplén. La parte trasera del barco contenía peso para que la proa se elevase y pudiese hacer contacto con las torres de asedio. Al impactar, los calderos derramaron su contenido alimentando las llamas y causando una enorme explosión. Hubo una tormenta de fuego de 150 metros de ancho. Los hombres de Alejandro saltaban al mar para escapar de las llamas, pero no había escapatoria porque hasta las aguas del mar estaban ardiendo. La brillantez del diseño fenicio estuvo en crear una bomba química flotante de fuego que podía permanecer encendida incluso en el agua. Se teoriza que usaban cera de abejas, grasa animal y otros ingredientes flotantes pero inflamables, pero no estamos seguros de ello. Es un astuto misterio antiguo. El barco fenicio de fuego fue el primer uso registrado del barco de fuego en la historia y fue un diseño impresionante. Nada temen más los navegantes que al fuego en el mar, porque no hay nada a dónde huir. Y la idea básica y el diseño del barco fenicio de fuego fueron copiados por milenios. Un arma flotante de fuego que podía atacar blancos grandes a corto rango. Demostró la importancia de controlar el mar además de la tierra durante las invasiones. Y dio a los dictadores que buscaban el poder en el mundo antiguo un nuevo modo de expandir sus imperios. El barco de fuego por sí solo habría sido un contendiente para nuestro conteo de los 10 primeros, pero el explosivo barco de fuego fenicio tiene garantizado un lugar. Otro barco que se abre paso hasta nuestra lista es un guerrero nórdico sigiloso, usado para infundir terror en los desprevenidos enemigos. Navegando en el número 9. El barco largo vikingo.
Escandinavia, Europa, hace 1000 años. Hogar de los vikingos. Eran exploradores temerarios y soldados de los mares. A menudo se piensa en los vikingos como bárbaros con hachas. Eran combatientes muy rudos, pero eran navegantes increíbles y la era vikinga no habría tenido lugar sin el barco largo. El nombre vikingo significa asalto pirata, y eso es exactamente lo que hicieron por toda Europa con uno de los mejores barcos de la historia. Ninguna lista de los mejores barcos estaría completa sin el barco largo vikingo. Rápido, maniobrable, hermosamente construido, les permitía ir básicamente a cualquier parte. Los vikingos eran maestros de la sorpresa. Navegaban directo hasta la costa y podían abrumar al enemigo. Eran temidos por su masacre y violencia, derramando sangre de sacerdotes e incluso traficando con humanos. Repetidas veces atacaron monasterios en áreas remotas de la costa británica porque poseían cofres llenos de riquezas. Y para eso necesitaban un barco capaz de viajar largas distancias rápidamente. Alcanzaban una velocidad máxima de 15 nudos, más rápido que ninguna otra cosa en el mar en ese tiempo. Y es cierto que los vikingos simplemente no hubiesen podido lograr lo que lograron sin sus barcos largos. Los vikingos no estaban interesados en la guerra naval, en barcos batallando, en el mar. Lo que les interesaba era saquear el territorio enemigo. Y los barcos que construyeron eran perfectos para ese trabajo. El asombroso diseño del barco largo vikingo les permitía navegar en solo 90 centímetros de agua. Ninguna costa estaba a salvo del ataque vikingo. Tenía una calada muy poco profunda y un fondo plano. Eso le permitía al barco navegar cerca de la costa y también adentrarse mucho en los sistemas fluviales. En una ocasión, los vikingos lograron remar y navegar más de 160 kilómetros tierra adentro y atacaron París, lo que asombró por completo a toda Europa. Y los vikingos exigieron un rescate para marcharse. El rey francés tuvo que pagar 2.600 kilos de plata para deshacerse de ellos. Ligeros y fuertes, algunos incluso podían ser cargados para maniobrar alrededor de obstáculos que bloqueasen su camino. El más grande podía llevar 60 hombres y medía 30 metros de largo. En la proa del barco a menudo había una cabeza de dragón. Esta asustaba a los malos espíritus del mar y les dio el nombre de barcos dragón. Había otra característica del barco largo que era particularmente ingeniosa. No tenía frente ni parte trasera, y eso le permitía llegar a la playa. Los vikingos podían saltar, batallar, saltar de nuevo al barco y zarpar al mar sin girar el barco. Los vikingos tenían dos modos de marcharse rápidamente: remando o usando las velas. La vela permitía a los barcos largos viajar más rápido y lejos con mucho menos esfuerzo manual, pero los remos se usaban cerca de la costa o en los ríos para ganar velocidad rápidamente o cuando había poco viento. Durante los ataques, lo imprevisible del viento hacía de los remos un mejor método para escapar. No solo eran buenos en ataques rápidos, también eran perfectos para los viajes largos en el mar, lo que les daba a los vikingos un enorme alcance. Eso hacía que nadie estuviese a salvo de ellos. Un viaje épico llevó a los vikingos a convertirse en los primeros europeos en visitar América, casi 500 años antes que Colón. Se cree que el explorador vikingo Leif Erikson perdió el rumbo mientras recorría unos asombrosos 11.300 kilómetros con su tripulación. Tocó tierra en Vinland, lo que ahora es Canadá, pero los nativos norteamericanos eran superiores en número y feroces en el combate. No permaneció allí mucho tiempo y nunca regresó a las costas de Norteamérica de nuevo. Estos barcos estaban muy bien diseñados. Los principios usados para construir estos barcos fueron empleados por cientos de años después de la era vikinga. Los vikingos estaban muy adelantados a su tiempo. Los barcos eran tan importantes para los vikingos que también los usaban para honrar a las personas más prominentes. Cuando un vikingo importante moría, era colocado en un barco fúnebre construido especialmente y era rodeado de armas, joyas e incluso esclavos sacrificados. Luego encendían fuego a todo esto para guiarlo aún más allá exitoso. El barco largo fue una maravilla de ingeniería que era tanto duradero como rápido y abrió un mundo de riquezas inefables. La efectividad que tenía permitió a los vikingos tener un enorme alcance global, desde el Círculo Ártico hasta el Medio Oriente, e incluso hasta las Américas. Y por eso, este barco tiene que estar entre los primeros 10. El extraordinario Junco chino.
La verdadera marca de un diseño fantástico tiene que ser la longevidad, y por eso el Junco chino está entre mis primeros 10. No solo ha existido por siglos, sino por milenios. Es uno de esos diseños marítimos perfectos. La palabra junco proviene de una palabra china que significa bote o barco. Es el diseño de barco más duradero y ha sido usado constantemente desde el siglo II de nuestra era. Hace 6 siglos, el almirante chino Shen He usó los juncos para formar la mayor arma del mundo antiguo. Shen He realizó 7 épicas expediciones comerciales. Casi 28,000 hombres navegaron en 317 barcos. El junco era versátil y adaptable, podía navegar por ríos y mares, y eso se debía a su calada poco profunda. El junco chino tenía un casco de fondo plano. Eso se debía a que, sorprendentemente para un país tan grande, no había una gran cantidad de buena madera para construir barcos. Así que diseñaron un barco que usara la menor cantidad de madera posible. A pesar del uso económico de materiales del junco, se requirió un ejército de artesanos para construir la vasta armada de Shen He. 30,000 carpinteros, fabricantes de velas y constructores de barcos trabajaron día y noche en los astilleros, incluso vivían allí. Y trabajaron en varios rasgos de diseño que estaban muy adelantados a su tiempo. Lo extraordinario del junco chino era que las velas podían rotar por completo alrededor del mástil. Eso le permitía al barco navegar directamente hacia el viento, igual que un yate moderno. El poder aprovechar el viento en lugar de estar a su merced era vital para los largos viajes emprendidos por Shen He y su tripulación. Otro invento chino también era crucial para su navegación. Uno de los atributos clave del junco chino es que sus remos podían ascender o descender. Esto le permitía viajar en aguas superficiales o profundas, podía ir a cualquier lugar. Desde ríos hasta mares traicioneros, el ingenio del diseño del junco no tenía límites. Los juncos chinos fueron los primeros barcos en tener mamparas o muros internos, y eso se inspiró en la estructura del bambú. Los constructores de barcos notaron que los troncos de bambú estaban separados en secciones, lo que les daba más fuerza. Copiaron este ingenioso diseño usando mamparas y también descubrieron que podían hacerlas resistentes al agua. Las mamparas separaban el barco y podían sellarse en caso de peligro de inundación. Así que si una se dañaba, podía inundarse y no poner en peligro el resto del barco. Los chinos fueron tan innovadores que en Occidente las mamparas no fueron introducidas sino hasta la era de los barcos de vapor 1000 años después. Otra característica notable del diseño del junco es que podía agrandarse o reducirse, desde pequeñas naves de río hasta esto. Esta es una réplica del tamaño real de un junco del siglo XV de la flota de Shen He. Conocida como un barco de tesoros, mide más de 120 metros de largo. De hecho, el mayor barco de tesoros de Shen He era tan grande que todos los barcos de Cristóbal Colón podían haber sido almacenados en una sola cubierta. Cada uno de esos juncos chinos tenía el tamaño de un estadio de fútbol, y flotas de estos eran ensamblados para viajes de enorme distancia, por ejemplo, a África. Algunos académicos creen que fueron usados para viajar a través de todo el Pacífico hasta las Américas, en un viaje similar al de Colón. El diseño de barco más exitoso de la historia fue la clave para la expansión del comercio, poder e influencia chinos. Subestimar los avances tecnológicos de los antiguos chinos es un gran error. Y la habilidad de extender esa cultura y desarrollar esas rutas comerciales es la razón exacta del por qué el junco chino está en nuestra lista. Aunque el ágil junco era usado para causar asombro y atención, nuestro próximo barco fue diseñado para hacer exactamente lo opuesto. Un antiguo bote patrulla que vigilaba las fronteras romanas y era usado para disuadir a un enemigo barbárico. Llegando en el número 7... los barcos romanos de Mainz. Este es el pueblo alemán de Mainz, en el río Rin. En tiempos romanos era la capital de la provincia romana de Germania Superior. El río era la línea del frente entre el Imperio Romano y las hostiles tribus germánicas del otro lado. Y fue aquí donde un notable descubrimiento tuvo lugar. En la década de los 80, unos constructores hallaron bajo el suelo de un hotel lo que resultó ser uno de los descubrimientos arqueológicos antiguos más asombrosos de toda la historia. Eran los restos de 5 extraordinarios barcos antiguos. Eran romanos, del siglo IV de nuestra era,
y originalmente eran parte de una flotilla de barcos de guerra que protegían la capital provincial. Los barcos de Mainz eran una solución de diseño perfecta para un problema estratégico. Los romanos debían controlar los ríos dentro de su imperio. Era obvio que eran esbeltos y construidos para ser rápidos. Así se veía uno de los barcos de Mainz recreado en un museo alemán. 21 metros de largo y solo 2,7 metros de ancho, con espacio para 30 remeros protegidos por escudos. Los barcos de Mainz son un diseño innovador. Fue un enorme salto adelante en términos de construcción. Construían primero el esqueleto y luego colocaban placas delgadas en el exterior. Esto lo hacía increíblemente ligero y maniobrable. Lo que quieres para una nave patrulla de ríos y para ejercer el poder. Así seguimos construyendo barcos hoy en día, 1500 años después. Por ser tan ligeros, podían lograr velocidades de 10 nudos, lo que les permitía bloquear rápidamente el río contra los botes germanos en poco tiempo y proteger la capital contra un ataque sorpresa. También eran máquinas de embestida que atacaban fortificaciones enemigas a lo largo del río. Tenían una popa fuerte, capaz de resistir un impacto. No tenían puntos débiles. Es el armazón del barco. La espina estaba hecha del tronco sólido de un árbol. Los barcos de Mainz eran fuertes, eran esbeltos y ágiles, pero podían perforar cualquier cosa que hallasen en el río. Los barcos de Mainz pueden ser tripulados por soldados fuertemente armados o alterar levemente su diseño para cargar artillería pesada, como una ballesta gigante. Los soldados en estos botes pudieron tener también balistas de mano. Una de ellas fue descubierta en el norte de Alemania. Es uno de los hallazgos de armas más raros de la historia. Los expertos creen que fue usada en barcos de guerra de corto rango. Para el pueblo tribal germánico en la frontera del Imperio Romano, esto habría sido hechicería tecnológica. Con el Rin como línea del frente, los romanos habrían usado estos botes de combate casi del mismo modo que los botes patrulla de ríos fueron usados después en la Guerra de Vietnam. Las tropas estadounidenses usaban botes para asegurar las vías fluviales vitales, interceptar barcos enemigos y desplegar SEALs de la Marina rápida y sigilosamente. Pero para los romanos, los botes patrulla de Mainz no fueron suficientes. Aún siendo tan asombrosos estos barcos, no podían hacer mucho al enfrentarse a hordas de bárbaros asesinos. El control del río finalmente se perdió y de hecho quedaron fuertes abandonados a lo largo de él. Aunque los romanos perdieron esa batalla, ganaron la guerra de la innovación. Estamos contando los barcos antiguos más asombrosos de la historia según cuán avanzados eran para su tiempo. No es sorpresa que nos hallemos de nuevo en aguas de la antigua China. Llegando en el número 6, el barco torre chino, la mayor potencia en el universo chino. Los barcos torre chinos debieron ser una visión aterradora. Eran fortalezas flotantes con 3 cubiertas repletas de armas. Vigilaban los enormes ríos internos del país. Viajar por tierra era difícil y peligroso. El control de los ríos era la clave del poder, y había 32.000 kilómetros de ellos. Las fuerzas del emperador chino debían patrullar los ríos para mantener el orden y necesitaban barcos para hacerlo. Porque si tenían problemas, siempre eran en los sistemas fluviales, pues allí estaban las bases del poder de los reinos locales. En el poderoso río Yangtze, en el siglo III de nuestra era, arquitectos navales idearon esto, el barco torre, con un área de hasta 182 metros cuadrados y parecido a un castillo. Sus múltiples cubiertas podían llevar un ejército completo. Imaginen cuán asombroso debió ser observar navegando a esta fortaleza flotante. Debió ser absolutamente aterrador, como tener la estrella de la muerte en tu puerta. Y le permitió al emperador usar su fuerza para oprimir cualquier rebelión. Luego de este coloso, los barcos fortificados se hicieron comunes en los grandes ríos chinos. Este monstruoso ejemplo del siglo VI de nuestra era tenía 5 pisos de altura. Incluso tenía un enorme brazo de gran peso para aplastar botes enemigos. Y también estaba esta bestia del siglo V de nuestra era. Esta extraña nave podría parecer una gran barcaza, pero de hecho es un barco de guerra antiguo.
No hay remeros. Todos los hombres están ocultos y totalmente protegidos. Se impulsa a sí mismo por el río como por arte de magia. Los chinos habían inventado la energía a pedal. A través de la historia, los chinos han estado a la vanguardia de la tecnología militar. Las fortalezas flotantes eran barcos de guerra asombrosos. Cualquiera de ellos podría estar en nuestra lista de barcos antiguos, pero el más grande de todos fue el monstruo de Yangtze. Su inmensa escala supera cualquier cosa vista hasta ahora. Pero el tamaño no siempre gana. Nuestro próximo barco es más pequeño pero más letal. Un barco de embestida con un golpe brutal. Golpeando en el número 5. El brutal y aterrador trireme. El trireme era el arquetipo de la guerra naval antigua. Tiene que estar entre los 10 primeros. En el siglo 8 a.C., Grecia comenzaba a emerger como una poderosa civilización en el mundo antiguo. En pocos siglos, la Grecia clásica estaba en su cúspide. Su crecimiento coincidió con el desarrollo de esto. El trireme. El trireme no era un barco común. Era uno de los barcos de guerra más efectivos del mundo antiguo. Y perfeccionaron este diseño hace 2500 años. El diseño del trireme era tan superior que convirtió a los griegos en la fuerza más letal de los mares. Con una longitud estándar de 36 metros, 6 metros y medio de altura y solo 3 metros y medio de ancho, era una máquina bélica esbelta y rápida. Y muy cerca de la línea de flotación estaba su arma secreta. Parte del diseño del trireme era un enorme ariete cubierto de cobre al frente de la nave. Lo usaban para perforar agujeros en los barcos enemigos, convirtiéndolo en el equivalente de un torpedo moderno. Pero para eso necesitaban velocidad. Y el trireme era uno de los barcos más rápidos de los mares antiguos. Se debía al arreglo único de remeros muy bien entrenados. Esta reconstrucción de un trireme de la antigua Grecia creada en los años 80 muestra cuán efectivos eran. 170 remeros, 85 a cada lado, en 3 niveles, uno sobre otro. Por eso se llama trireme, lo que significa triple remo. Al tener las filas superiores sobresaliendo, cada remero podía estar a un costado del de arriba o el de abajo, posibilitando que todos remasen al mismo tiempo. Eso triplica la potencia en cada remada. Eso nunca se había intentado antes. Cuando combinabas el diseño del trireme con la enorme habilidad de sus remeros, podía alcanzar velocidades de hasta 18 kilómetros por hora. Puede que no parezca mucho, pero para un barco de este tamaño lograr esas velocidades era simplemente increíble. Remaban a 3 velocidades. Tenían velocidad de crucero, velocidad de batalla y velocidad de embestida, en la que efectivamente convertían el trireme en un torpedo mortal y era mejor que no estuvieses en el extremo opuesto. El mejor ejemplo de la efectividad del trireme puede hallarse en la batalla de Salamina. Los barcos griegos eran tan superados por sus enemigos persas por 3-1, y de seguro habrían perdido de no ser por el poder del asombroso trireme. El trireme griego chocaba contra los barcos persas, ganando de hecho la batalla y la guerra. Muchos consideran esto como la primera victoria de la democracia sobre la tiranía. Esto trajo un período de crecimiento cultural griego durante el cual se dice que se formaron los principios básicos de la sociedad occidental actual. Esto nos trae más allá de la mitad de nuestra lista de los mejores 10 diseños de barcos que fueron tan avanzados que cambiaron el mundo antiguo. Esta es la lista de Ancient Top 10 de barcos antiguos, calificados por cuán avanzados eran para su tiempo. En el número 10 vimos el explosivo barco de fuego fenicio. En el número 9, el notable barco largo vikingo. En el número 8, el perdurable junco chino. El número 7 fueron los letales botes romanos de Mainz que patrullaban los ríos. En el número 6, el barco Torre Chino, una fortaleza flotante. Y en el número 5, el letal trireme. Todos estos estaban hechos de madera. Pero el próximo en nuestro conteo es algo realmente revolucionario. El primer barco acorazado del mundo.
En el número 4, el monstruoso barco Tortuga. Este era un barco increíble, la bestia del este, y tenía su propia armadura igual que una tortuga. Era el barco mejor protegido que hubiera existido. En el siglo XVI, Corea estaba bajo ataque de su enemigo histórico, Japón, y su marina era superada por 30-1. El almirante coreano Ji Sun-sin sabía que debía idear algo nuevo y extraordinario. Así que diseñó algo él mismo. Y fue esto. Esta es una réplica exacta en un museo militar de Seúl, Corea del Sur. Era llamado Barco Tortuga por su armadura protectora. El barco Tortuga fue un barco de guerra coreano del siglo XVI. Estaba cubierto por placas de metal cientos de años antes de que los barcos acorazados fuesen vistos en Europa o América. Esta característica única formaba una cubierta cerrada que protegía el barco y a la tripulación. Las placas de metal también tenían crueles picos de hierro que sobresalían. En batalla usaban alfombras de paja para ocultar los picos, para que quien intentase atacar recibiera una desagradable sorpresa. Los enemigos que intentaban abordar el barco no solo debían lidiar con los picos de metal, también había una gran cabeza de dragón que arrojaba gases que pudieron haber sido venenosos. El barco Tortuga no se parecía a nada en el mar. El almirante Ji Sun-sin describe la expulsión de gases venenosos de la proa de su barco Tortuga. Esto es increíble, era guerra química hace cientos de años. El barco también podía desatar un enorme poder de fuego. El barco Tortuga estaba armado con 14 cañones colocados por todo el barco, lo que le daba un campo de fuego de 360 grados, y cada uno de esos cañones era increíblemente poderoso. Tenían un rango de hasta 500 metros, mucho más poderoso que ninguna otra arma de la época. Era por mucho el barco más letal de todos los mares. El cañón disparaba misiles como un arma del siglo XX. Y es posible que emitiese humo para crear pantallas de humo y ocultar su movimiento del enemigo en combate cercano. El resultado fue que cuando los barcos Tortuga entraron en acción, los japoneses recibieron una golpiza. En una batalla, 133 barcos japoneses enfrentaron solo 12 barcos Tortuga. Y esos barcos Tortuga arruinaron 90 barcos japoneses y hundieron 31 de ellos. Los japoneses tuvieron que huir. Fue una de las batallas navales más decisivas en la historia. Ni un solo barco Tortuga fue hundido. El diseño de este barco de guerra coreano era tan avanzado para su tiempo que salvó una nación. No es sorpresa que las luchas militares por el poder hayan inspirado las innovaciones más tecnológicas del mundo antiguo. Pero, por suerte, alguien también sentía gusto por el lado más placentero de la vida. Nuestro número 3 es como un crucero moderno. El extraordinario Siracusia. El barco fue una creación de Arquímedes, quien esencialmente creó un antiguo Titanic en cuanto a lujo y escala. Era una experiencia nueva en el mar como nunca antes vista, y su construcción era tan lujosa que fue como el primer crucero. En el siglo III a.C., la ciudad de Siracusa en la isla de Sicilia era el hogar de una de las mentes más grandes de todos los tiempos, el extraordinario inventor Arquímedes. No solo era uno de los mejores matemáticos del mundo, sino que creó tecnología increíble. Ideó una garra gigante que podía usarse desde los muros de Siracusa para destruir barcos enemigos en el mar. Un cañón de vapor que podía disparar misiles a una velocidad aterradora. Y posiblemente un antiguo rayo solar de la muerte que convertía el sol en un calcinante rayo láser capaz de incendiar barcos. También se cree que diseñó esto. El Siracusia. Muy posiblemente el primer crucero del mundo. Fuentes históricas nos dicen que el Siracusia era la cúspide del lujo. Tenía un gimnasio, una biblioteca y departamentos. Era el barco de pasajeros más lujoso jamás construido. Estaba repleto de pinturas, estatuas, tinas de bronce e incluso lechos de flores irrigados. Se estima que medía 110 metros de largo y que se requeriría la misma cantidad de madera para construirlo que para hacer una flota de 60 trirremes. Y dentro de este palacio flotante había más inventos asombrosos de Arquímedes. Uno era el más famoso de todos los tiempos y el que haría la diferencia entre el éxito o el fracaso fatal del Siracusia.
El Siracusia no solo era lujoso, sino que estaba armado. Poseía una catapulta diseñada por Arquímedes que podía arrojar una enorme piedra de 80 kilos. Nadie enfrentaría ese barco. Incluso si lo hacían, no caería fácilmente. El Siracusia llevaba a bordo el tornillo de Arquímedes, uno de sus inventos más famosos que bombeaba agua hacia arriba. De hecho, es posible que Arquímedes inventase un famoso tornillo como una solución fundamental para bombear agua fuera del Siracusia. Asombrosamente, se cree que este megabarco era mantenido a flote por un hombre que operaba la bomba de achique. Todo esto gracias a Arquímedes. Solo por su tecnología, el Siracusia ya estaba adelantado a su tiempo. Pero las características adicionales de comodidad y placer para los pasajeros lo hacían aún más avanzado. Todo junto le da un merecido lugar en nuestra lista. Nos acercamos al tope de nuestro conteo de los barcos más asombrosos y tecnológicamente avanzados de tiempos antiguos. A continuación, un titán de los mares, un barco construido para superar al Siracusia en una mortal competencia con un antiguo faraón egipcio. En el número 2 está el 40. Fuentes antiguas describen el 40 como enorme, 128 metros de largo, 4.000 remeros y 3.000 soldados. El 40 fue uno de los mayores barcos de tiempos antiguos. Posiblemente sea la mayor nave impulsada por humanos y el mayor barco de madera de la historia. ¿Y cómo lo hicieron? El único modo de construir algo tan grande es tener un casco doble, como un catamarán. Doble casco, doble capacidad. Todo tenía tamaño gigante. Pero ¿por qué se construyó este monstruo de los mares? En parte por el número 3 de nuestra lista, el lujoso crucero griego Siracusia. Este espectáculo de riqueza y poder encendió una rivalidad en Egipto. El faraón egipcio Ptolomeo no permitiría ser superado por Siracusia. Construyó un barco más grande. Ese barco era el 40. Pero el 40 no era un crucero de placer. El barco de Ptolomeo IV era un gran transportador de tropas. Su cubierta era más grande que un campo de fútbol americano. Piensen en esto. Si pudiesen mover tropas en masa a un conflicto, podrían controlar cualquier parte del mundo. Básicamente era un portaaviones antiguo. De hecho, fuentes dicen que su tripulación era de 7.500 hombres. Eso es más que cualquier barco moderno. 2.000 más que el USS Roosevelt. El 40 recibió su nombre porque tenía 40 filas de remeros. Intenten comprender lo que se necesitaría para construir algo así. Se necesitan ingenieros y trabajadores de la construcción, pero también toda esa materia prima. No fue una hazaña menor. Y fue construido para ser superior en muchos niveles más. También tenía el potencial de ser un arma gigante en sí mismo. Pesaba casi 4.000 toneladas. Los barcos menores no habrían tenido oportunidad. Espolones de bronce al frente del trireme estándar. 7 de ellos, de varios tamaños. Eso es el 40. ¿Imaginan que eso navegase hacia ustedes? En tiempos antiguos, los puertos tenían cadenas para protegerse de los barcos enemigos, pero habrían sido inútiles contra el 40. Incluso es posible que fuese usado para aplastar los propios muros de los puertos. Su enorme masa habría sido un poder sin igual en el mundo antiguo. Pero, ¿cómo maniobraban este gigante? Parece una tarea imposible. Los remeros en los niveles superiores de algún modo debían usar remos de unos increíbles 17 metros de largo. Uno de los mayores misterios del 40 es cómo navegaban 4.000 personas dentro del barco y cómo los coordinaban para remar. Aún no sabemos cómo lo hacían y nunca lo sabremos. Los excepcionales barcos Nemi. Los barcos Nemi, los barcos antiguos más asombrosos de todos. Provienen de la civilización más grandiosa y avanzada del mundo antiguo, Roma. Sus emperadores eran todopoderosos y competían para ser el más escandaloso, el más extravagante, el más magnífico. No hay manera de expresar cuánto creían ser. Los emperadores romanos, los amos del universo, creían ser dioses. No es sorpresa que el líder fascista italiano del siglo XX, Benito Mussolini, viese con nostalgia esos tiempos. Y el fantasioso sueño de un dictador moderno llevó a uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia. Fue aquí, en el lago Nemi,
un pequeño lago volcánico al sur de Roma. Drénenlo, dijo Mussolini. ¿Por qué? Porque sabía que bajo su superficie yacía algo extraordinario. Las ruinas más grandes de barcos antiguos jamás halladas. Los barcos de Nemi son un increíble descubrimiento. Es seguro decir que son la Pompeya de la arqueología marina. Lo que descubrieron mostró dos de los barcos más avanzados tecnológicamente de tiempos antiguos. Eran el resultado del ego sobrehumano de un hombre, quien fuese el emperador romano más infame de todos. El emperador más loco por el poder, Calígula, estaba decidido a mostrar sus poderes divinos, siendo el más extravagante y el más escandaloso. De esta locura de poder surgió algo absolutamente increíble. Estos eran los barcos maravillosos de Calígula, ambos de casi 76 metros de largo. Uno era un barco templo donde podías adorar a la diosa Diana, pero el otro era un barco de fiestas donde podías ver a Calígula como era realmente. Llevaba una vida hedonista, su libertinaje y depravación sexual no conocía límites. Calígula dijo que nada deseaba tanto como lo que era imposible, y los barcos de Nemi eran realmente una encarnación de esa idea. Eran opulentos, eran extraordinarios, fueron grandes hazañas de la ingeniería, así que parecían encapsular realmente la personalidad excesiva y un poco dividida de Calígula. El emperador Calígula intentaba superar a todos los barcos anteriores. Los barcos de Nemi poseían la tecnología más reciente. Bombas de achique, calefacción bajo el suelo, rolineras. Hablamos de hace casi 2000 años. Y estos barcos eran los mejores. Las rolineras eran desconocidas en el mundo antiguo. Pudieron haber sido parte de una espectacular estatua rotativa y mágica de la diosa Diana. No fueron vistas de nuevo hasta casi 1500 años después, con Leonardo da Vinci. E incluso las anclas del barco estaban adelantadas a su tiempo. Los barcos de Nemi tenían anclas de hierro en lugar de madera. Era una primicia y demuestra cuán avanzados fueron los diseñadores de este barco increíble. El hierro era un material mucho más efectivo y las innovaciones no terminaban allí. Había increíbles bombas de cadena que solo se verían de nuevo 1000 años después. Plomería súper avanzada con bombas de pistones para agua fría y caliente, solo reinventadas en la Edad Media. Pero los barcos eran tan avanzados tecnológicamente que casi llevaron a Roma a la bancarrota. Era una demostración totalmente exagerada del poder de Calígula. Y podía usarlos para un retiro, como los presidentes usan Camp David. Y cualquier invitado en ese barco habría quedado abrumado e intimidado por la enorme opulencia. No se sabe por qué permitieron que los barcos se hundiesen, pero luego de recuperarlos del lago, los italianos construyeron un enorme museo para albergarlos. Trágicamente fue casi destruido en la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Pero los pocos artefactos restantes son en sí mismos maravillas tecnológicas. No hay duda de que los barcos de Nemi proyectan brillantemente la decadencia y el poder extravagante de Roma. Por eso tiene que ser el número 1 entre los 10 primeros. Los constructores de barcos de la antigüedad idearon una enorme variedad de barcos fantásticos. Su trabajo pionero hace miles de años nos dio diseños que aún usamos hoy. Los barcos de nuestra lista nos muestran que el mundo antiguo estaba repleto de tecnología y con cada nuevo descubrimiento arqueológico descubrimos que estaban más avanzados de lo que pensamos posible.